A 2 años del gobierno de Xiomara Castro, Honduras ha adoptado estrategias de seguridad similares a las de El Salvador. A pesar de buscar replicar el éxito salvadoreño en la lucha contra las pandillas, los resultados han sido pocos. Esta imitación ha traído consigo violaciones de derechos humanos, un incremento en la extorsión y un preocupante debilitamiento democrático. Honduras viene de un periodo de 13 años, del 2009 al 2022, donde prosperaron estructuras de corrupción y narcotráfico. A su vez, estas derivaron en altos niveles de violencia, al grado que San Pedro Sula llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo en el 2011, según la Organización Mexicana Seguridad, Justicia y Paz. Aunque la situación ha ido mejorando, en San Pedro Sula y Tegucigalpa aún seguían dentro de las 50 ciudades más violentas en el ranking de 2022, hecho público en febrero de 2023. Como conclusión, el anterior presidente de la República, Juan Orlando Hernández, está siendo juzgado en Nueva York por delitos de narcotráfico. En las cortes estadounidenses se ha llegado a denominar a Honduras como un narcoestado. En diciembre del 2022, ante la creciente amenaza de mafias criminales, el gobierno de Xiomara Castro declaró un estado de excepción, pero lo excepcional se volvió permanente al suspender garantías constitucionales claves, planteando serios interrogantes sobre los límites del poder y la protección de los derechos individuales. Declaro emergencia nacional. En diciembre de 2022, tras 10 meses de gobierno, el Consejo de Ministros, presidido por la presidenta Castro, aprobó el estado de excepción en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados que operan como mafias, según el decreto PCM 29-2022, publicado en la Gaceta del 3 de diciembre de 2022. Esas mafias ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas, ejecutando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros, según el informe. Mediante ese decreto se suspendieron garantías constitucionales contenidas en los artículos 69, que es el derecho a la libertad, 78, derecho a asociación y reunión, 81, derecho de locomoción, 84, derecho a no ser detenido sin motivo, 93, derecho a fianza y 99, inviolabilidad del domicilio. De acuerdo con el artículo 187 constitucional numeral 4, la suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder a los 45 días, por lo que desde aquella fecha se ha prorrogado al menos 8 veces y se ha ido extendiendo geográficamente hasta cubrir a 17 de los 18 departamentos del país. El doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía Rivera, quien es investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, advierte que el estado de excepción ya dejó de ser temporal. De acuerdo a un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el contexto del estado de excepción, han recibido informes de detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de moradas sin orden judicial y desapariciones forzadas, especialmente cometidas en contra de jóvenes de estratos sociales de bajos recursos. A pesar de avances, persiste la violencia y la estrategia ha fallado en combatir la extorsión. Informes revelan un aumento en la percepción de inseguridad y una falta de cumplimiento de medidas contra la extorsión. Los resultados no compensan las violaciones a los derechos humanos, lo que plantea la necesidad de reconsiderar estrategias que respeten los derechos fundamentales. Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, no gubernamental, los pocos resultados no compensan las violaciones a los derechos humanos. Advierte que en El Salvador la restricción de garantías significó en el último año una reducción histórica en la tasa de homicidios, pero al volverse una medida permanente, tanto en ese país como en Honduras, hay un fuerte impacto en los derechos de los ciudadanos, por arrestos y detenciones sin justificación, allanamientos de morada a cualquier hora y sin causa aparente, entre otras violaciones. Bueno, en efecto,
de hace 2 años que la presidenta Xiomara inició su gestión, uno de los temas importantes que desde la ASJ hemos venido recalcando es el tema de la seguridad. Que para el tema de seguridad se necesitaban medidas contundentes para poder lograr la reducción de la violencia que veníamos heredando en los últimos años. A raíz de ello, pues han surgido muchas estrategias, acciones, y muchas de ellas pues no fueron exitosas. Vimos nosotros un 2022 lleno de descontentos, llamado de atención por parte de la presidenta hacia las autoridades de la Secretaría de Seguridad, y fue en el 2023 donde tomó la decisión, ¿verdad?, de quitar del cargo a su máxima autoridad dentro de esta Secretaría de Seguridad, como detonante el hecho de lo que ocurrió en el PNFAS, ¿verdad?, donde murieron 46 mujeres que guardaban prisión en tal lugar. Que hasta la fecha pues ya se presentó un requerimiento fiscal en contra de una parte de las mujeres que estaban involucradas, pero hasta el día de hoy seguimos esperando cuándo saldrá el requerimiento en contra de los funcionarios públicos que sabían que iba a ocurrir y que fueron parte en este hecho. A raíz de ello, con las nuevas autoridades de la policía han habido cambios positivos que hay que resaltar. Creo que nosotros destacamos la reducción de la tasa de los homicidios como algo muy importante, histórico. Creo que eso se debe mantener bajo esa línea. Lamentablemente hay que decirlo, si bien la tasa de homicidios ha reducido, seguimos siendo el país más violento de la región. En el caso de Honduras, también ha habido una reducción gradual en la tasa de homicidios, desde aquel lejano 2011 en el que alcanzó una tasa de 86.5 por cada 100.000 habitantes, hasta el 31.14 con que cerró el 2023. Un avance importante, pero no suficiente, pues sigue siendo el país más violento de Centroamérica, muy distante del 2.14 de El Salvador el año anterior. Desde la estrategia queda a deber en el tema de extorsión uno de los problemas que se proponía combatir el estado de excepción. Según informe de ASJ, esa modalidad criminal pasó de afectar al 8.5% de hondureños en el 2018 al 11.1% en el 2023. El informe, elaborado a partir de una encuesta nacional, revela que el 52% se sienten igual que antes del estado de excepción. El 23% se sienten menos seguros y un 15% perciben mayor seguridad. Dentro del plan de las autoridades para combatir la extorsión estaba el cumplimiento de 30 medidas, pero hasta la presentación del documento en diciembre de 2023 solo se habían cumplido 3. Este tipo de régimen que se ha implementado por el país vecino, si bien es cierto, la efectividad ha sido muy buena, porque El Salvador 2023 cerró con una tasa histórica, ¿verdad?, en tema de homicidios, y eso es envidiable, pero el impacto en la defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales fue muy alto. Es decir, esa es una clara violación, ¿verdad?, a los derechos humanos, una suspensión continua, que se vuelve casi ya una política permanente, y eso es lo que preocupa. Como usted bien ya lo dijo, arrestos y detenciones sin justificación ni causa, el tema de los allanamientos de morada en cualquier momento, a cualquier hora, ¿verdad?, también sin ninguna justificación o causa. Entonces es una herramienta o una medida que puede tornarse un tanto, o no un tanto, sino bastante negativa, ¿verdad?, porque se puede instrumentalizar para dar una persecución a aquellos que no están conforme o que auditan, ¿verdad?, el quehacer del gobierno actual. Esa excepcionalidad se convierte en permanente. Joaquín Mejía Rivera añade que el estado de excepción le da amplia discrecionalidad para actuar a la Policía Militar del Orden Público, a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Defensa y a la Policía Nacional de la Secretaría de Seguridad, dos entes que en la actualidad están siendo severamente cuestionados por presuntamente haber colaborado en el trasiego y protección de cargamentos de drogas al aliarse con políticos corruptos. Además, han estado al servicio de grandes corporaciones para criminalizar a defensores del medio ambiente y de derechos humanos. Y en ese sentido, cuando, como pasa en Honduras o como pasa en El Salvador, esa excepcionalidad se convierte en permanente, se desnaturaliza esa herramienta que tienen los estados democráticos para enfrentar, digamos, problemas graves, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando un estado de excepción
que debería de ser no la norma, se convierte en permanente y además implica suspensión de derechos, entonces estamos hablando de una grave debilidad, de un grave riesgo para la democracia y también indica la debilidad de un Estado de poder luchar, en este caso, contra la violencia con las herramientas que ya se tienen. En Honduras, las mujeres son víctimas silenciosas de una crisis de violencia extrema. A pesar de ocupar el 5º lugar mundial en muertes por feminicidios, la falta de acción del Estado y la sociedad deja a las mujeres expuestas a riesgos constantes. Otro de los graves problemas de inseguridad en Honduras son las muertes violentas de mujeres. De acuerdo con un informe de la plataforma Informal Economy, basado en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la ONU Mujeres, Honduras ocupa el 5º lugar en el mundo en muerte de femicidios, solo después de Sudáfrica, Jamaica, Botswana y Namibia. Según el Centro de Derechos de Mujeres, en el 2023 se registraron 383 muertes violentas de mujeres. Esta situación refleja una arraigada cultura machista y de discriminación contra la mujer, según el abogado Joaquín Mejía Rivera. Que si bien es cierto, digamos, se ha avanzado en términos legales para disminuir la discriminación en contra de las mujeres, pero nuestra sociedad está marcada por varias cuestiones. La violencia doméstica, los femicidios, los crímenes sexuales, la brecha de género que hay. De hecho, Honduras, creo que la brecha de género está en un 75%, la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y de cuidado. Entonces, toda esta violencia tiene que ver, sin ninguna duda, con esa cultura de discriminación, con esa forma en que nos hemos educado como hombres, en el sentido de que los hombres somos superiores a las mujeres y, por tanto, digamos, las mujeres están en una situación de inferioridad frente a los hombres. ¿Sí? Ante la gravedad, Mejía plantea que el Estado debería decretar emergencia nacional por los femicidios. También destaca los altos índices de violencia sexual y la desaparición de miles de mujeres vinculadas en algunos casos con redes de trata y complicidad de agentes estatales. La violencia contra la mujer. De igual forma, el analista Carlos Urbizo apunta a factores culturales y sociales como causas de la violencia contra la mujer, incluido el machismo y los celos. Considera que se requiere un liderazgo que aglutine esfuerzos del gobierno, la empresa privada y la sociedad civil para enfrentar esta problemática. Sin embargo, son pocos los esfuerzos enfocados en esta temática y las políticas de seguridad tampoco tienen una propuesta ante este problema. El 7 de febrero de 2024, la Conferencia Episcopal de Honduras, que aglutina a los obispos de la Iglesia Católica, emitió un comunicado donde advirtió que frente a una indiferencia práctica sin respuestas profundas, nos sigue conmoviendo la violencia que sufren muchas mujeres y especialmente muchas mujeres en Honduras. El asunto con las mujeres es por su calidad de ser más especiales que los hombres, por una parte, pero también tiene un componente cultural bastante grande y social al cual no se le pone atención por todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, la gente también, estando en las condiciones de ánimo que está, como que tiene menos tolerancia, menos paciencia y va a tener entonces esas actitudes y acciones de violencia hacia cualquiera. Pero resulta que a quien tiene más cerca es a su pareja, ¿verdad? Entonces, de repente no le tienen la paciencia que debe ser. Luego tiene usted el concepto de machismo, que los celos pueden ser muy fuertes y hay muchos de esos que vemos en el periódico, dicen, por celos mató a la mujer. Desmilitarizar es una promesa olvidada en Honduras. A pesar de críticas y tragedias, la militarización persiste en la seguridad interna. La pregunta es, ¿hasta cuándo? En el año 2013, cuando Juan Orlando Hernández Alvarado era presidente del Congreso Nacional, se aprobó el decreto 168-2013, mediante el cual se dio vida a la Policía Militar del Orden Público, entidad a la que se le asignó un presupuesto propio. Se autorizó a las Fuerzas Armadas a aumentar en 5,000 el número de efectivos y se asignó un presupuesto de 24.5 millones de lempiras, $1 millón aproximadamente para su equipamiento.
Cuando el partido de la presidenta Castro, Libertad y Refundación Libre, andaba en campaña política, previo a las elecciones de noviembre de 2021, presentaron un plan de gobierno para refundar Honduras del 2022 al 2026, donde plantearon la temporalidad de la ley de la Policía Militar del Orden Público, que militariza el orden civil y contamina a la Fuerza Armada con una función ajena. Además, criticaron que la política de militarización impuesta por el gobierno en ese momento por el Partido Nacional no ha dado resultados positivos en ningún lugar del mundo y lamentaron que el presupuesto de defensa aumentó en 303.4% desde el año 2009 hasta el 2020 y el de seguridad aumentó en 152% en el mismo periodo, mientras la población vive en zozobra y se ve forzada a huir del país. Prometieron desmilitarizar la seguridad ciudadana, asegurar la separación precisa y respeto de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y la policía. Al asumir el poder en enero de 2022, Castro comenzó un tímido proceso de desmilitarización de las cárceles, bajo control de las Fuerzas Armadas del 2019, mientras que la Policía Militar continuó en labores de seguridad. Esta situación tuvo un giro repentino el 20 de junio de 2023, cuando un grupo de pandilleras ejecutó una masacre en una cárcel de mujeres que dejó 46 víctimas. El entonces ministro de Seguridad, Ramón Savión, fue separado y los policías militares fueron enviados nuevamente a controlar las cárceles donde continúan. Mejía Rivera explica que el proceso de militarización en Honduras comenzó en el gobierno de Ricardo Maduro entre el 2002 y el 2006 y se han mantenido desde entonces en todos los gobiernos en mayor o menor medida. En ese periodo, fuentes del gobierno estadounidense estimaron que Honduras se convirtió en paso obligado de casi un 80% de la droga enviada a aquel país. Desde el año 2002-2003, con el gobierno de Ricardo Maduro, se sacaron a los batallones a los militares de los batallones y se les dio facultades de seguridad ciudadana. Eso es lo primero. Y todos los gobiernos, sin excepción, unos más que otros, sobre todo a partir del golpe de Estado que se profundiza, pero todos los gobiernos, incluido el de Manuel Zelaya, le han dado mucho poder a los militares. Y eso está claro y no se puede desconocer. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que recordemos que Honduras se ha convertido en un país no solo de tránsito ya, sino también de producción de droga que se va a Estados Unidos. Y se habla que un 70-75% de la droga que viene del sur pasa por Honduras hacia Estados Unidos. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quiénes histórica y constitucionalmente han cuidado las fronteras marítimas, aéreas y terrestres? Primero, los militares. ¿Por dónde pasa la droga? Por esas fronteras. Entonces los militares o han sido cómplices o han sido incompetentes y por tanto, si no han sido capaces de proteger las fronteras para evitar que la droga pase por el territorio nacional, ¿por qué confiamos en darles facultades para la seguridad interna cuando han demostrado que ni siquiera en sus facultades constitucionales han sido capaces o han sido cómplices? Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Por su parte, Alejandra Fuentes, coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de ASJ, manifestó que siguen con preocupación la militarización de la sociedad, pues existen dos instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutando una misma función, mientras que los niveles de inseguridad se siguen incrementando. Fuentes señala que las actuaciones de los funcionarios denotan una democracia frágil y que marcan un retroceso en la institucionalidad. Recordó que en el índice de democracia de 2022 de The Economist, Honduras fue calificada como una democracia híbrida. Este es un concepto para designar a países que tienen características de democracia, pero también de autoritarismo. Realmente es una situación bastante preocupante porque vemos cómo la democracia, la frágil democracia que tenemos actualmente, está siendo golpeada por ciertas actuaciones de funcionarios del Estado, de representantes del Estado, que lo único que hacen es generar un retroceso en cuanto a esta construcción de la democracia que se ha estado dando desde 1982, que fue justamente el retorno a la democracia y que fue pues la era en la cual se creó la actual Constitución de la
República, ¿no? Hemos visto cómo en diferentes índices internacionales, como el índice que levanta The Economist, que es el índice de democracias, seguimos siendo un país con una puntuación muy baja y nos ubican o nos califican como democracias híbridas. Esto quiere decir que son democracias que todavía no están en el autoritarismo, pero que sí son democracias demasiado frágiles que necesitan urgentemente una reconstrucción, que necesitan urgentemente un fortalecimiento que debe de ser principalmente por los representantes del Estado, pero que debe de ser acompañado por la participación de los diferentes sectores del país. El empresario y analista político Carlos Urbizo Solís, que en el pasado integró las filas del Partido Nacional, advirtió que no existe una filosofía clara de gobierno que nos lleve a una meta específica. Mire, el problema que yo veo es que no hay una filosofía de gobierno que nos dirija a cierta meta específica. Este gobierno se declaró socialista democrático, lo cual es una contradicción. Es como querer cruzar un elefante con un mono. Simplemente, socialismo quiere decir que el gobierno es dueño de todos los medios de producción y democracia quiere decir libertad política y libertad económica. Pero no ha tomado ninguna medida de esas, porque estos 2 años han pasado únicamente en temas políticos que tienen que ver con fortalecer el control sobre todos los ejes políticos, es decir, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, al grado que el secretario del Congreso Nacional, que es hermano del presidente, dijo en una ocasión que habían ganado el derecho de manejar los 3 poderes del Estado. El sistema que A su criterio se necesitan una serie de reformas de tipo electoral, pero también cambios que garanticen la libertad individual, la soberanía popular, derechos civiles y políticos. La intolerancia a las críticas en Honduras es evidente. Mientras la conferencia episcopal aboga por el diálogo, el gobierno desestima informes de corrupción y rechaza voces disidentes. Mientras tanto, se invierte millones en seguridad, pero la incertidumbre persiste en la sociedad. Que estamos viviendo en temas de lucha contra la corrupción. El 30 de enero de 2024, la ASJ, el capítulo de Honduras de Transparencia Internacional, presentó el índice de percepción de la corrupción, donde se manifiesta que Honduras mantiene estancado su puntaje por 3er año consecutivo. Esto la ubica como el segundo país más corrupto de Centroamérica y dentro de los primeros 5 de Latinoamérica. La respuesta a los funcionarios de Xiomara Castro fue descalificar a la organización y a sus representantes, acusándolos de complicidad con el expresidente Juan Orlando Hernández, cuyo juicio por narcotráfico inició este 20 de febrero. Nelson Castañeda, de ASJ, señaló que el informe ha sido un tema muy sensible para el gobierno actual. Explicó que lo vienen realizando cada año desde el 2012 y su propósito no es atacar, sino servir como herramienta para crear estrategias metodológicas y mecanismos que permitan mejorar la situación del país. El tema de la evaluación en la lucha contra la corrupción ha sido un tema muy sensible para el gobierno actual. Como usted ya bien lo dijo, el informe del IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción, es algo que desde la ASJ como capítulo internacional de Transparencia Internacional aquí en Honduras ha presentado desde el 2012. Y es un informe que no es un ataque, es un informe que sirve como una herramienta para el gobierno para que esos indicadores sirvan en la creación de estrategias, metodologías y mecanismos que permitan mejorar la situación del país. Llevamos 3 años replicando esta situación, una puntuación de 23. Creo que eso amerita a una revisión exhaustiva de qué se está haciendo de parte del gobierno para mejorar esta situación. Obviamente la reacción no fue la esperada. Sabíamos que íbamos a generar cierto debate, pero no esa réplica agresiva que se recibió por parte del gobierno. El 31 de enero de 2024, la Secretaría de Seguridad anunció la adquisición de 10 carros Black Mamba Sandcat para ejecutar operaciones contra el crimen organizado. Según reportes de prensa, su costo por unidad rondaría los $500,000. El 7 de febrero de 2024, el Congreso Nacional aprobó un préstamo de $50 millones para modernizar la Policía Nacional entre grandes áreas.
formación policial, tecnología y estructuras físicas. Desde el ámbito del Congreso Nacional, la viceministra de Seguridad, Sema Yulicia Villanueva, considera que están trabajando para darle respuesta a las demandas de la población. Bajo ese enfoque, los recursos económicos de la Secretaría de Seguridad y los otros operadores de justicia deben encaminarse donde están las mayores falencias. En el caso de seguridad, es la prevención del delito y el combate a la impunidad, reconoció. Considera importante también invertir en la investigación del delito para evitar la impunidad que vemos cuando la investigación ha sido inefectiva. Reconoce que para mejorar el ambiente de seguridad deben ejecutarse reformas estructurales, principalmente enfocadas a tener leyes fuertes que permitan actuar a la policía. Para la funcionaria, el tema de seguridad es responsabilidad no solo de la Secretaría, sino también de la sociedad, y las respuestas deben ser integrales ante el crimen, que es multidimensional: homicidios, robo, violencia intrafamiliar, extorsión, secuestro, entre otros. Bueno, las reformas estructurales deben de generarse desde el ámbito del Congreso Nacional, donde deben de haber leyes fuertes para que en el marco legal, jurídico, la policía y los otros actores puedan actuar. Muchas veces ese es uno de los temas que genera también limitación para la actuación de los actores. Por otro lado, creemos también que la distribución de los recursos económicos por parte de la Secretaría de Seguridad y también de los otros operadores de justicia debe de encaminarse donde están las falencias. En el caso nuestro, siento yo que la prevención es fundamental, la prevención del delito, pero también la garantía de que la impunidad en cuanto a muertes, en cuanto a cualquier vulneración de derechos humanos sea efectiva a través de lo que nosotros decimos la inversión. En Honduras la democracia está al borde del abismo, atrapada entre el militarismo, la inseguridad y la intolerancia. La persistente violación de los derechos humanos, la corrupción desenfrenada y la falta de respuestas a las demandas sociales amenazan con sumir al país en un oscuro autoritarismo.